Ahí estamos. Rodrigo, por favor, ya. Sí. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Muy buenos días, amigos periodistas, amigos de la prensa deportiva, ciudadanos, futboleros y gente que realmente está preocupada con una noticia que ha salido, la cual hasta el día de ayer no era una noticia oficial. Nos hemos sorprendido con publicaciones en las redes sociales en la cual se emite una nota por parte de Conmebol donde se nos dice que la gobernación no está dando cumplimiento al cronograma de ejecución de obra del estadio. Yo creo que hay que dividir esto en algunas partes esenciales de esta nota. La nota básicamente nos pide otra información y pone una información de porcentaje de avance que yo creo que no es la real y está siendo tergiversada. Yo tengo que decirles que el empeño de la gobernación por la ejecución de esta obra es absoluto. Nosotros tenemos contratos firmados, cronogramas firmados y presupuestos aceptados. Tenemos que decirle que la obra en sí, en lo que se refiere a la parte de fundación, estructura y cubierta, tenemos un 65% de avance. Y eso se hace con recursos que nos proporciona el gobierno nacional vía la UPRE, que es la Unidad de Proyectos Especiales del Estado. Se han invertido aproximadamente 28.879.000 bolivianos de un presupuesto de 44 millones. Hemos hecho la primer planilla de 8,5 millones de bolivianos y esta semana, máximo hasta la próxima semana, se está presentando la segunda planilla que es de aproximadamente 20 millones de bolivianos. Yo quiero decirles que el estadio hay que verlo cómo está yendo fase por fase. En la primera fase, que es estos 3 ítems, estamos con efectivamente el 65%. Hay una segunda fase que es una contribución que hace la Conmebol, que se compromete, y están los registros con el presidente del país, el señor Arce, se comprometen en el propio estadio de que hay unos recursos de aproximadamente 2 millones de dólares. Esos recursos deberían ser destinados para infraestructura deportiva del estadio. Por una decisión que la toma la Conmebol, nos comunican en fecha 3 de julio de que esos recursos ya no son 2 millones de dólares, que van a ser 1.044.000 dólares. Y que parte de esos recursos se van destinados al mantenimiento de la cancha, que estaba fuera de los 2 millones en su momento cuando hacemos las reuniones con la Conmebol. Eso significa que 705.000 dólares se van al mejoramiento de la cancha. Y nos quedamos sin recursos para la implementación de aquellos ítems que estaban comprometidos. En el otro tema, hay que aclarar
de que la gobernación no eroga un solo boliviano en la inversión del estadio. Lo que hace la gobernación es la promoción de concesiones de ciertas áreas del estadio que nos complementarían para poder llevar adelante las obras referentes a eso. Queremos decirle a la ciudadanía de que informaciones que no tienen el sustento o datos que salen en las redes sociales no siempre son los correctos. Acá se está trabajando arduamente. Ustedes han sido invitados todos los jueves a las 7:30 de la mañana para que vayan a inspeccionar el estadio. Y están los informes, están los presupuestos, están los cronogramas. Y voy a aprovechar para decirles que dentro del cronograma que presentó la gobernación, tienen un avance con una semana o 10 días en positivo. La gobernación ha cumplido con los cronogramas antes de lo que estaba determinado. Entonces, decirle a la ciudadanía, la copa va, la gobernación está haciendo todos los esfuerzos. Agradecemos la voluntad del gobierno nacional en el sentido de que aprobó y tenemos la certificación presupuestaria de 44,5 millones de bolivianos. Hemos logrado un segundo aporte del gobierno nacional de aproximadamente 6 millones de bolivianos y seguimos trabajando, como también seguimos esperando que la Conmebol nos ratifique el compromiso que es público de que harían un aporte de aproximadamente 2 millones de dólares. Nosotros no podemos tener avance en ciertos ítems porque no tenemos los recursos comprometidos por la Conmebol. Quedo abierto a alguna pregunta, alguna consulta que se pueda hacer, porque lo importante de esta conferencia es desvirtuar aquellos comentarios que están saliendo de que la copa se va. La copa no se va, la copa se queda. Se queda para Santa Cruz, se queda para Bolivia y es en beneficio no solamente del fútbol, es en beneficio del movimiento económico que va a generar esta copa. Estamos hablando de más de 30,000 visitantes. Estos visitantes más los locales van a hacer un movimiento económico de más de 50 millones de dólares. Se van a llenar los hoteles, los restaurantes, va a haber una actividad. Y no soy yo quien lo dice, lo ha dicho el presidente de la Conmebol y el presidente del país. Arquitecto, buen día. Fernando Valverde, Unitel. Pediría nuevamente la explicación del tema de los 2 millones comprometidos por la Conmebol. Uno, que no desembolsó, y dos, que no van a poder utilizar el total de ese dinero en cierta parte del estadio. Por favor, si nos puede volver a explicar para que quede un poco claro ese tema. Efectivamente hay, y las notas de prensa, y ustedes han sido parte activa en las reuniones y en las visitas que hicieron el presidente Domínguez y el presidente Arce al estadio, donde se compromete tanto el presidente del país como el presidente de la Conmebol a erogar recursos, y lo dicen, que son aproximadamente 44 millones de bolivianos por parte del gobierno y 2 millones de dólares de la Conmebol. Eso está plasmado dentro de una programación de gasto. Hoy por hoy nosotros no hemos recibido ningún recurso de la Conmebol. Alguien dijo por ahí que tenemos en cuenta de la gobernación los recursos de la UPRE y de la Conmebol. Es absolutamente falso. Quiero explicar que los recursos que da el gobierno nacional no vienen directamente a las cuentas de la gobernación. La empresa tiene que emitir su planilla, esa planilla tiene que ir a la UPRE
La UPRE tiene que revisarla, aprobarla y posterior a eso autoriza a la gobernación a hacer uso de los recursos comprometidos por el gobierno. En lo que se refiere a la Conmebol, es claro en el sentido de que la Conmebol dispone de sus recursos. Tanto es que en la nota que nos mandan, en vez de disponer los recursos como fue pactado para infraestructura, ellos deciden que esos recursos van a irse para el servicio de mantenimiento de la cancha por un monto de $705,700, para ser claro. Y dicen que harán la provisión de 148 reflectores LED por $338,886. Hay que aclarar que el proyecto de iluminación exigido por la Conmebol para poder hacer su transmisión al 100% es un proyecto que cuesta 22 millones de bolivianos. 22 millones de bolivianos rondean los 3 millones de dólares o un poco más. Entonces, tenemos que sentarnos, tenemos que poner las cosas claras con los participantes de este evento. La gobernación está con las puertas abiertas. La gobernación, en lo que le corresponde a los sistemas de concesión, hemos avanzado mucho. Ustedes bien saben que el gobierno nacional ha hecho un decreto supremo priorizando a nivel nacional la copa, dando luz verde para que esta copa se realice. Le encarga al gobierno departamental reglamentar este decreto. Nosotros hemos trabajado los últimos 10 días en este decreto y Dios mediante, hoy a más tardar el día lunes, será promulgado por nuestro gobernador, el cual nos abre las puertas para hacer invitaciones directas, según reza el propio decreto supremo, para la implementación, adjudicación, en concesión de los ítems que hacen parte y están faltando en el proyecto general de la primera fase del estadio. Arquitecto, buen día. Javier Cámara para la Red 1. Una consulta. Si bien hasta el 31 de julio dio la plazo la Conmebol, de acuerdo al proyecto, ¿cuál sería el 50% que demanda la Conmebol justamente para el cumplimiento? A ver, ahí hay que ser claros y hay que separar las cosas. Hay una inversión de lo que es la primera fase, que redondea aproximadamente los 100 millones de bolivianos. Aproximadamente. Nosotros estamos dando cumplimiento con los recursos existentes de la UPRE y estamos con 65% de avance. Obviamente faltan otros avances que son por parte de Conmebol. ¿Dónde está el recurso de Conmebol? La gobernación no tiene noticias de los recursos. Sabemos que ha contratado a una empresa para el mejoramiento del gramado. No sabemos cuánto cuesta. Es atribución de la Conmebol la contratación de las empresas porque son recursos propios de la Conmebol. Y nosotros hacemos un seguimiento a estos trabajos. Estos trabajos sí sabemos que tienen un costo de $700,000, que es el mejoramiento de la cancha, la ampliación lateral por 5 metros, el cambio de riego y el mejoramiento del drenaje. ¿Pero el 50% qué significa? Para nosotros el 50% significaría 50 millones de bolivianos. Y tenemos 65%
de avance en los ítems de Comebol. Vale decir, de 100 millones, nosotros 65% los tenemos ya en avance físico. Y nos faltaría terminar una parte del avance financiero, que es lo que se está tramitando con la UPRE para el pago de la segunda planilla, que redondea más o menos los 19 millones de bolivianos. ¿Esos avances, disculpe, cuáles son? ¿Cuáles? Son los avances físicos, son todo lo que se pidió a la UPRE y son todo el sistema de sustentación, tanto de la cubierta como donde se van a poner todo el sistema de iluminación. Ese sistema de iluminación no está dentro del presupuesto porque eso venía a ser en concesiones y posteriormente se hizo una reunión virtual donde participaron la Comebol, Arena, la Gobernación y surgió la idea de que la iluminación la construiría la Comebol. Quedaron de darnos una respuesta. Pasaron más de 40 días entre idas y venidas de modificación del proyecto de iluminación, que eran exigencias de la Comebol para una buena transmisión. Y como les digo, en fecha 2 de julio del 2025, la Comebol nos dice que solamente harán una provisión de 148 reflectores LED de 1500 vatios y un sistema de control automatizado llamado DMX. Y que el proveedor sería una empresa que se llama Signify. Otra consulta. Mucho se habla sobre la cantidad de gente trabajando dentro del estadio. ¿Hay alguna respuesta sobre esto? Sí, yo insisto, nosotros estamos dentro del cronograma. El cronograma de obra nos determina dos términos. El avance físico, y ahí demostramos que el avance físico, y habrán seguramente imágenes que ustedes tienen, de que se ha trabajado mañana, tarde y en algunos casos de noche. Hemos vaciado cabezales de más de 200 metros cúbicos. Hay cabezales de 100 metros, de 60 metros cúbicos. Entonces nosotros hemos dado cumplimiento. Hemos cumplido. Yo me gustaría mucho poder invitarlos. Ya lo que se hizo ya está enterrado, ya está bajo tierra. Tanto los pilotes como los cabezales ya se cumplió y obviamente hay que ponerlo con una rasante cero. Pero podría decirles, vamos si ustedes quieren a ciertas empresas metalúrgicas de Santa Cruz, donde en este momento están haciendo cortes, doblaje, soldadura, todos estos elementos que van a ser parte de la estructura. Y nosotros, que quede claro, esta estructura no es solamente para que no les llueva o para que no les dé el sol. Estas estructuras fueron hechas específicamente para la colocación de las lámparas LED que vienen para ser instaladas antes de la Copa. A partir de ahora, ¿cuál es la prioridad para la gobernación justamente para cumplir con este plazo impuesto por la Comebol, que es hasta el 31 de julio? Yo quisiera de alguna manera ser claro en esto. Nosotros emitimos unos cronogramas a la Comebol y nosotros estamos dando cumplimiento a los cronogramas. Nos piden, por decir algo, el listado y fecha estimada de la implementación del mobiliario del estadio. Nosotros no podemos pensar hoy, porque en el cronograma tampoco nos los dice. Nos lo dice que el tema de mobiliario va a ir en el mes de agosto o quizás en el mes de septiembre, porque tenemos que tener terminada la infraestructura. Nos piden cuál es el alcance de conectividad. Eso significa cómo va a ser el tema
de fibra óptica, de todo este tema cibernético. Obviamente que nosotros tenemos una programación, que ellos la conocen, que en el tiempo ella va evoluyendo, porque no está escrito en piedra un cronograma. Es más, en algunos ítems hemos avanzado más de lo que estaba programado y en otros todavía no hay las condiciones para implementar, por decir, la fibra óptica. Tenemos que tener la estructura armada, el techo puesto y posteriormente se pondrá. Pero hay una programación dentro del cronograma. Existe la programación general que ella va a ir avanzando en la medida que la obra vaya tomando cuerpo para poder avanzar. Yo les quiero decir que el próximo lunes tenemos una reunión, por decir algo, de que estamos viendo el financiamiento vía concesión de la construcción de las cabinas para los periodistas, las cabinas de transmisión. Ese es un ítem importantísimo para nosotros, porque se quiere hacer en el lado al frente de preferencia, en general, las mejores condiciones para la transmisión de este evento, que quedará como un legado, como una herencia, y así lo dijo el presidente Domínguez de la Conmebol. La plata que nosotros vamos a meter aquí es para que quede como un legado al fútbol boliviano y en especial al fútbol cruceño. En concreto, arquitecto, al 31 de julio, que es el plazo que puso la Conmebol, ¿estará el porcentaje de obra listo para continuar con la sede en Santa Cruz o no? El 31 de julio es una fecha que ella puede tener una variación de una semana más, una semana menos. Nosotros no podemos ser condicionados a una fecha de 31 de julio hasta las 12 del día, de la medianoche. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos. Ustedes no se imaginan cómo estamos trabajando en el tema del estadio. Estamos dedicados exclusivamente, por instrucción del gobernador en ejercicio Maya Aguilera. Entonces, arquitecto, ¿no se puede asegurar el 50% al 31 de julio, hoy por lo que usted dice, por el tema de la fecha, una semana más? Yo aseguro que la Copa se va a ejecutar en Santa Cruz. ¿Pero qué pasa si la Conmebol dice pusimos un plazo y no se cumplió? Tenemos que sentarnos con la Conmebol para explicarles por qué. Pero no es por responsabilidad o falta de recursos comprometidos por el gobierno nacional, que fueron los 44 que ahora van a ser 51 millones. ¿Responsabilidad de la Conmebol por no hacer el desembolso tal vez o no? Quisiera no entrar en ese tema porque es un tema muy delicado, es un tema con un tratamiento internacional. La Conmebol es una institución internacional y nosotros lo único que esperamos es que la Conmebol cumpla pues con lo que se comprometió, ¿no? Ahora, hay un tema. Usted decía que de los 2 millones que comprometió la Conmebol, cierto monto se va a ir solamente para mantenimiento de la cancha. ¿Eso afecta el cronograma, la programación que ustedes tienen para poder ejecutar todo tal y cual programaron en un inicio o no? Sin duda que afecta. ¿De dónde van a complementar ese dinero que hoy queda de un lado? Esperamos que la Conmebol revea su posición y dé cumplimiento a lo comprometido. Si la Conmebol le sigue hasta el 31 de julio, Santa Cruz no me cumplió con lo que yo exigía, 50% de avance, no le hago el desembolso. ¿Qué va a pasar aquí? No lo sé. No puedo dar un criterio sobre eso porque es Conmebol quien va a tomar la decisión. La última, por lo menos de mi parte, arquitecto. Habían solo 10 personas adentro trabajando el jueves en horas de la tarde, dentro del estadio Ramón Aguilera Cota. ¿Eso es lo que exige el cronograma, tener esa cantidad de gente trabajando en ese día o tal vez estamos equivocados? Por favor, yo hubiera querido que usted hace 30 días atrás hubiera ido a las 11 de la noche y iba a haber 60 personas trabajando. El hecho de que un día, el que usted me está diciendo, hayan 10 personas o no haya ninguna persona, no significa que no estemos dando cumplimiento a el cronograma. Muchas veces no se requiere tanta gente y sí se están haciendo trabajos de oficina, de escritorio y tal. Pero quiero decirles algo. Se contrató a un consorcio
Y ese consorcio contrató a las mejores empresas que hay en Santa Cruz, a la mejor empresa en fundaciones, a la mejor empresa en estructuras metálicas. Y claro, no pueden venir a soldar y armar estructuras en las afueras del estadio. Hay trabajos que se están haciendo, trabajos fuertísimos, en diferentes empresas metalmecánicas que en no más de 15, 20 días estarán algunas estructuras ya aquí en los patios del estadio, terminando de ser montadas para posteriormente ser izadas. Nuestro cronograma de estructura llega al mes de agosto. Yo los invito, todos los jueves nosotros hacemos reuniones. Todos los jueves está invitada la prensa. Las primeras semanas fueron un montón, ahora van 3. Pero no es más que salga un documento que no es oficial para que se arme un revuelo como este y nosotros seamos acusados de incumplimiento de contrato. Nosotros estamos cumpliendo el cronograma, estamos cumpliendo el contrato y instrucción de nuestro gobernador en ejercicio.